Lado B, con B de Valentina y Vanessa. Voy a empezar con una canción que yo creo que, bueno, no sé si te tocó a vos, porque es como del 2000, pues o sea, es de la movida, ya esto es demasiado fandom, o sea, tiene que ser solo para expertos en el tema que se sepan esta canción, porque vamos a hablar de nostalgia, ¿no? Entonces voy a empezar con la canción, pero no sé si la recuerdes. Veamos, espero que sí. Y dice: Antonio es un muchacho que nació en un barrio donde los sueños siempre tardan en llegar, donde la juventud es solo una utopía, donde arriesgar la vida es algo natural. Antonio es un muchacho como tú y como yo. Esa es la nostalgia, pero eso es De muy ser, acá. de ser más diferente. Ah, pero para mí llegas ahí. Ya. O sea, mi infancia puede llegar hasta, Donde a mí me dé la gana. sí, Hasta claro, los 19. hasta ayer. Tu infancia. Pues Nuestra sí. infancia, sí. Bueno, es una canción de Servando Florentino de cuando ya yo estaba dejando a un lado la adolescencia, pero igual me seguía gustando Servando Florentino. Sí, me hiciste acordar de una amiga que está por acá en estos momentos en Medellín, de Verosco, Sí. Verónica Orozco, que yo la empecé a seguir en Twitter cuando abrí mi cuenta, pues como que al ratico, pues como que la empecé a seguir. En el 2012 la abrí yo. Éramos puros pocos followers en esa época. Pues Vero Pues tenía es que bastantes, Twitter era new. pero Vero tenía muchos en ese momento, pues para esa época. Ok. Y su biografía, y yo la seguí por su biografía, Ok. porque en esa época no sé si teníamos fotos o no, no me acuerdo. Igual pues yo la conocía como por referencia No, de creo otra que todos gente. éramos unos huevos, ¿no? Sí, sí, yo creo que no teníamos avatar, no me acuerdo. Incluso pues, pero yo ya la conocía por Facebook, pues por amigos en común, ¿sí o qué? Ok. Pero decía una definición de la biografía que fue por la que yo la seguí, porque yo conecté de una, que es muy parecido a lo que vamos a hablar en este capítulo, y decía como que niña en los 80, adolescente en los 90. Y me parecía como tan resumido ese brief como de, Ya. soy yo, o sea, es como, es like me. Sí soy. O sea, sí soy, totalmente sí soy porque nos definió mucho, pues, o sea, nos definió mucho esa frase, entonces yo creo que mucha gente también la siguió como por eso, independiente de lo que tuiteaba y todo lo que era en esa época Twitter, pero yo dije, wow, o sea, nunca nadie nos había autodefinido como generación también, pese a que es como algo súper obvio, pero dicho así concreto, me pareció muy bonito como copy. Ya era eso. Ya se acabó el Se acabó el capítulo. Es que bueno. Patrocinadores. ¡Ay! No traje los pocillos. Ah, bueno, pero Bueno, podemos. lo vuelvo a poner digital. Los pusiste Fue un digital. éxito, sí. Lo voy a volver a poner digital. Sí. Sí. Aquí tenemos a Fabiola cazándonos los zancudos mientras en Medellín hay demasiados zancudos. Yo no sé qué está esperando Bill Gates. O sea, ¿qué espera de nosotros? Pero yo creo que es como que lluvia, sol, lo que hace que tengan bebés. Pues que las zancudas tengan Que muchos nosotros bebés. No, que tú tengas bebés es otro motivo. Que las hay zancudas, cosecha de aguacates y de zancudos en que Medellín en las, este momento. pero acá no, acá hay una lanita por ahí flotando, pero creo que es el clima el que hace, obviamente, que el tropical, pues el clima tropical que tenemos en este momento, Sí, que llueve, hace calor, llueve, hace calor, llueve, hace calor y huevitos de zancudo. sí, pero y como ya no se pueden fumigar porque pues se supone que están experimentando con zancudos. O será un mito urbano. Bueno, en fin, pero ese no es el tema. Vamos a hablar de las nostalgias campesinas, a las nostalgias infantiles Con y mi vestido adolescentes. campesino, Ah, sí. Antioqueña. que tiene negros los ojos. Yo no tengo negros los ojos. El cabello rizado, los labios rojos. Antioqueñísima. Antioqueñita, la palma del desierto no es tan bonita. ¿Qué pasó? No, pues yo pensando en la palma del desierto, que verdad no es bonita. O sea, No es tan bonita como tú. es que la palma del desierto es muy bonita. Pues Pues puede ser una cosa desabrida ahí. un cocotero, muy bonita porque es la última palma del desierto. Mm. No sé, no sé No, de dónde viene. chimba de todas maneras, chimba De de comparación, comparación. porque No me además, pague. porque además es
larga, flaca, sin A menos que curvas tenga 2 y coquitos. despelucada. Y despelucada con 2 coquitos. Ah, o sea, quiere decir desculada, derecha sin cintura, con teticas y el pelo alborotado. Sí, y los Totalmente. labios rojitos. Yo, Sí soy. literal. Sí, soy la palma del desierto. ¿Qué es lo que más, qué es lo que más añoranza o qué es lo que más recuerdas de tu infancia primero en Medellín? Hace unos días te contaba, y repito pues para este Para que menester, quede grabado. para que quede grabado, que me hicieron una entrevista pues como de la migración, Sinar Alvarado, un saludo para el periodista respetadísimo. Ya aquí Y estamos haciendo como los vallenateros de los sí, 90. María Alejandra, sí. Sí, consentimiento. Consentimiento, vallenato. Porque la vez pasada fue con Juan Mosquera. Mosquera. Em, Mi niño, bonito. mi niño consentido. Y me preguntó, eso mismo que me preguntaste, como que, ¿qué extrañabas de Medellín cuando te fuiste, por ejemplo? Me acuerdo que una de las cosas que yo hacía, a ver, como nosotros chiquitas perdimos a nuestro papá, Mm. mm, hacía como un ejercicio, yo no sé, y sin terapia, hacía como solita un ejercicio de memoria. Vieron, aquí vamos otra vez con echándole la culpa a mi mamá. No, pues sin estar en terapia necesariamente, Sí. hacía como un ejercicio de, pero porque vos me lo detonaste cuando éramos chiquitas, no sé qué estábamos haciendo, y me dijiste, como que me abordaste, yo estaba en otra cosa concentrada y me abordaste y me dijiste, yo creo que se me está olvidando la voz de mi papá. Oh my God, yo Y dije eso. sí, y con esa vocecita. Y a mí eso me tocó el corazón de una forma horrible. Entonces yo cerraba los ojos, me tapaba los oídos duro y trataba de recordarla, porque no teníamos videos a la mano. Ya después mi tía Gloria sí tenía como esos videos a la mano donde se escuchaba los del papá. O sea, graben mucho a sus papás porque uno no sabe. Y no había WhatsApp como para decir, aunque sería terrorífico, pues uno empezar a Horrible. perder a los padres No y empezar a podría. escuchar. Claro, no nos ha pasado pues como de perder a un progenitor y empezar a escucharlos. Sí, el mensaje tan significativo de mamita, estoy en el de uno, me demoro un poquito. No importa, pero yo pues lo escucharía 17.000 millones de veces, ¿me entendés? Y entonces yo decía, ay, claro, se nos está olvidando cosas que no podemos recordar en un año, o sea, que no podemos ir en un año, 2 años a volvernos a acordar, Sí. porque uno era muy charro, era muy raro, no charro, sino raro, era como un ejercicio de memoria muy loco. Entonces yo dije, bueno, se me olvida, si a mi hermana se le está olvidando la voz de mi papá, de pronto en unos años se nos va a olvidar la cara, entonces hay que tener unas fotos a la mano. Entonces empieza uno a pedirle a la mamá, mami, ¿tienes una foto de mi papá que pueda yo guardar? ¿Verdad? Igual esas fotos uno de niño y adolescente pues las trajina tanto que terminan vueltas mierda ya con los años. Pero entonces yo decía, se me va a olvidar Medellín. Y entonces hacía la ruta, la abuela vivía en López de Mesa, nosotras entre Envigado y Poblado, pues en San Campestre, Lucas. San Lucas, y hacía la ruta o las rutas posibles en el carro. Como que De mentalmente, memoria, sí. como que jugaba, Sí, eh, uno con la Candelaria. sí, jugaba El pues un Kai, el videojuego, Kai. ajá, jugaba un videojuego mental, como de, bueno, si yo me fuera a ir por Envigado, ¿cómo sería? Si yo me fuera a ir por la Superior, ¿cómo sería? Si yo me fuera a ir por la Oriental, ¿cómo Ay, sería? no, yo odiaba. Para mí solamente me gustaba el 80. Ah, Pues sí, en yo aquel amo, entonces no habían tantos semáforos en el 80, era muy rico. No, sí, como que uno llegaba muy eran rápido. puras casas, era súper residencial la 80, no Mm. había tanto comercio, no estaba el metro, no estaban las estaciones del metro, pues ahí en la Sí, Floresta sí. que uno se encuentra en la 80, pero yo me acuerdo mucho de la Oriental y el deprimido de la Oriental, que siempre ha sido o terrible, como que lo Que uno aguanta la recorría. respiración en el deprimido, ¿no? Como, Yo, como con ese miedo de respirar ese. yo me asusto más es porque no veo. Ah, Pues es bueno. súper oscuro, entonces Sí, como que, verdad. Dios mío, ¿cómo esta persona que está manejando está viendo si yo no veo nada? Pues hoy, pero chiquitas, pues manejaban los papás igual, uno no iba como ahí de copiloto pendiente, pero sí
iba uno como viendo el recorrido lateral, ¿sí o qué? Entonces Sí. como que yo decía, se me va a olvidar Medellín, tengo que acordarme de Medellín. Sí. Esa era como una nostalgia, una cosa que me pasaba de Medellín, de extrañar, como ese recorrido. Más que los amigos o los amiguitos del colegio o la familia, era como, era como una fórmula urbanística más charro, pues porque me importaban, era como esos Sí, los edificios referentes arquitectónicos, pues. sí, eran los referentes arquitectónicos los que como que decía, bueno, acá queda esto, acá queda esta esquina. Y mi memoria trabaja muy así también. Pues como que ahora grande me muevo mucho es como por, bueno, en esta casa quedaba esto y ahora queda esto. Pues ya uno va Sí, creciendo y va sí. madurando y A va... mí, el domingo estábamos hablando, pues Valerie, el novio de Valerie y yo le dije como que, ah, no, sí, cuando yo era chiquita, recuerdo que comía, yo iba a un restaurante con mi papá, que pues frecuentábamos mucho, que se llamaba Los Tambos, Ajá, en Las Palmas. en Palmas. Y entonces me dijo, ¿dónde quedaba Los Tambos? Y yo, ¿dónde quedaba Templo Antonia? ¿Dónde queda Y Templo entonces Antonia? Alejo dijo, Templo Antonia. Y yo, parce, ya no existe Templo Antonia tampoco, claro, ya ha ocurrido, o sea, como que se ha transformado múltiples veces y ya es donde queda el euro de Palmas. Ujú. Que hay un Entonces, crepes, un sí, frisbee. yo le dije, ¿dónde está Frisbee? Y él se quedó viendo y es que, ¿y dónde quedaba Prestolandia? Y yo, ¿cómo así? ¿Dónde todavía está Prestolandia? Y él, eso ya no existe. Y yo, pero todavía está el techito. La Loma del Indio, pues en ese Sí, el local. techito todavía está. Entonces dije, es que ¿qué había antes de Prestolandia? Y yo, parce, yo no me acuerdo. O sea, no me acuerdo qué había antes. Una finca, una casa. No, 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 sí, antes sí, de Ah, ya. Prestolandia sí, pero ¿qué había entre Prestolandia y lo que hay actualmente? Hubo incluso un Tropical Cocktails de Y una Ventanita. vaina que se llamaba como Ibiza, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba esa Loft. discoteca. Hubo una que se llamaba Loft. Loft, pero originalmente era Ibiza. Yo no me acuerdo de Ibiza, pero me acuerdo mucho del logo de Loft. Y fui como que entré No, no, a yo un jamás, evento yo entré a un evento y ya. de día, pues. Mm. Sí. Pero entonces, claro, cuando me dices que, ¿dónde quedan los tambos? Y yo, ¿cómo así? ¿Dónde queda Templo Antonia? Parce, caí en un hueco porque dije, Claro. marica, ya estoy hablando de unas 3 o 4 generaciones, o sea, la gente mm, de ahora no sabe qué eran los tambos, ni va a saber, ni se va a Pero aunque acordar. yo tengo la duda de si quedaba donde queda Templo Antonia, Sí, claro. exactamente porque estaban los Tambos y Montserrat, pero era muy cerca de Asia. O sea, era Asia, que es donde queda Asia Sí, hoy, sí. Asia, Montserrat, los Tambos. No, pero así es más arriba. A veces más arriba, pero no sé si es en Templo Antonia o un poquito más abajo, Mm. porque Templo Antonia queda en toda la curva. Por eso ahí eran los tambos. Tengo que hacer Pero entonces lo que yo memoria. recordaba, recordaba de los tambos era por un sabor muy particular. Y es como lo que me trae nostalgia de antaño. Pues lo que me trae a mí la Ajá, nostalgia de, yo todo lo el asocio, ratatouille. yo todo lo asocio demasiado con comida, Sí, pero pues no, nada que ver con ratatouille, lo mío es sí, demasiado sí. básico y Pero feo. ratatouille es un insight Sí, que viene sí, de ahí, sí, como sí. de los sabores de la infancia. Pero yo le decía a Valerie, bueno, pasaba algo en los tambos tenía una barra de ensaladas. Y yo por lo general, pues, iba y pedía un platico para la ensalada. Y mi ensalada consistía en 2 puntos. Lo siguiente, 2 puntos. Lechuga, huevos de codorniz Ajá, y sí, salsa rosa. sí, 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 Esa era mi ensalada. sí. Y Valerie es que, lechuga con salsa rosa, yo me Pero la fascinaba. lechuga con salsa rosada también era el cóctel de camarones. Es que eso es lo que, o sea, yo creo que yo pedí el cóctel de camarones Por la lechuga por la con... lechuga con salsa rosada. Claro. Parce, me fascina ese sabor, no sé, o sea, Yo no sé qué tienen los ochentas como década, que como que los eventos especiales de los latinoamericanos, y porque son varias culturas que consumían, por ejemplo, el huevito de codorniz en las fiestas, porque ya no es tan claro, era común. el pasapalo. Era un pasabocas con salsa rosada, o Sí, sea, era huevo de delicioso. codorniz con Aún hoy. salsa rosada. El cóctel de camarones eran camarones con salsa rosada y una cama de lechuga
y lo servían así, y en el restaurante lo servían coquita. la cama de lechuga, como era una copa de camarones. Claro, pues que uno habla desde el privilegio, pero así fuera vos a una fiesta Sí, eso te iba a humilde, decir. Eso te iba a decir. Ay, perdón, es que tengo el pollo ahí, yo no sé. así Vino sea una conmigo. fiesta como que unos 15 en un pueblo donde no Sí, había pues como que el era el cóctel huevo de de camarones, codorniz. era el huevo. Entonces yo creo que el huevo de codorniz era en las fiestas un reemplazo del camarón con la Era una salsa rosada. proteína. Era como que bueno, no tenemos para el camarón para 80 personas, pero hay huevo de codorniz y es barato. Es un suplemento Yo creo, sí, pues proteínico. sí, yo creo. Uy, pero qué rico. Yo doy mi reino por un Porque yo, tarrado de huevo de codorniz con salsa cosas rosada. arrozadas, Uf. tenés el antojo embaracístico, pues el recuerdo te trajo un antojo, pero eso sí pasaba en pasa en varios países y en varias culturas, como que no es solamente nuestra infancia en Medellín, eso es común. Hoy ese huevito de codorniz también está en varias regiones de Latinoamérica, en el perro caliente, por Sí, ejemplo, en la claro. comida rápida, En la comida taque, rápida, pues al menos en Medellín, yo no sé en otras partes. Creo que en Barranquilla también sirven mucho el huevo de salchipapa, codorniz. taque. Qué rico. Sí, como hay hamburguesa con tu Huevi, huevito de lleve codorniz. su huevo de codorniz. Sí, ¿sabes? Uy, qué delicia. Bueno, a mí me trae, por ejemplo, pues mi nostalgia infantil va mucho en la comida, pues porque cuando uno se va de Colombia, creo que una de las cosas que yo más extrañaba eran los buñuelos, Sí, parce. Uy, sí, sí. comer Sobre buñuelo. todo en una época pues que no había globalización, que no había tanta migración y no había como que un mercado, No, y porque yo la no sé de gente, dónde sacan la harina de buñuelo, pues, pero eso es una vaina deliciosa, o sea, única e irrepetible. la maicena de los buñuelos, Uf, parce, yo no sé. Pero un buñuelo recién hecho para mí era lo máximo, lo último, mi reino por ese buñuelo también, me encantaba. Y creo que de las cosas que como que extraño de haber dejado, bueno, aparte de mi familia, pues, porque obviamente la abuela, el abuelo, los tíos, ujú, los unos más primos, que otros. sí, pero uno sí extraña, Ujú, extraña a la gente, pues, cuando se va sí, y no tiene contacto, porque nosotros tuvimos un tiempo sin contacto sí. con la familia. Sí, no había pues el internet. Sí, era difícil, pues, Ujú, estar sin la familia y era lo que uno más extrañaba, pero slash de la familia, la comida, sí. parce. No, y eso depende mucho de para dónde se vaya uno, porque pues Ah, bueno, culturalmente, eso te iba a decir, o sea, ujú, yo decía que yo añoraba, por ejemplo, el pan de bono. y la almojábana, Uf, el almojábana. sí. Ay, qué tristeza. Pero uno llega a Venezuela y el palito de queso arrasa con lo que sea. El El tequeño. tequeño bota lo que Sí, sea. el tequeño, y te voy a decir otra cosa, el cachito. Yo, por ejemplo, no he podido encontrar acá, bueno, yo no he podido encontrar acá en Medellín dos cosas. Un buen tequeño. El tequeño verdadero de la infancia, que en estos días vi en YouTube, me metí a YouTube como para ver qué fucking pasaba. Y resulta que es que el queso Mm, es queso blanco semiduro, el ujú, verdadero. Y en Venezuela hay un reemplazo en nombre, no sé si en la forma de hacerse, que es el queso llanero. ok. Le llaman de esas dos formas dependiendo del No es lugar. paisa, no es con queso No, paisa. no. Mm, Queso blanco semiduro, porque hay queso blanco duro y hay queso blanco semiduro. ok. Cuando, ¿por qué lo sé? Porque cuando ya la fritura estuvo lista en esa receta, que vi en YouTube vi en Google como varias sugerencias de qué es el queso, porque es más, vos buscas en Google cuál es el queso original del tequeño El tequeño hecho en los teques, ¿cuál es el hijo de madre de queso original? y es cuando se le sale por una endija un puntico de queso, Muero. un puntico de queso que se alcanza a fritar o a freír, ¿sí o ¿Por qué? qué? ¿Por qué me hacen esto? Y ese punto, ese chorro, no es mozzarella frito. No, no, no. Y saca unas hebras Ajá. adicionales. O sea, es gotera de queso De que se baba. chorrea. Sí, es gotera de queso que se chorrea por la endija de la junta de dos masas. Ujú. Porque esa es la razón del tequeño, es que pues es un taco de queso, como el Envueltico en dedo masa. de,
de mozzarella, pero con los hojaldres, ¿sí o qué? Sí. Que ese es el palo de queso de acá. Pero hay como dos vertientes, dos escuelas de la harina. Una gente le pone leche, otra gente no le pone leche, solamente es harina, agua y aceite. Ok. Obviamente para que te quede el sabor es aceite mavesa. Ah, no, ya Por perdí. eso, entonces es por eso que no nos sabe, por el queso y por la harina. Y hay Y gente que le echa, y el aceite. o sea, por eso, por la harina que tiene el aceite de mavesa, y hay gente que le pone a esa masa leche. Creería yo que se vuelven más gorditos. Uy, no sé, pero donde La me sirvan masita un crece. pequeño ya, jueputa. Entonces, cuando yo vi ese queso quemado afuera saliéndose Mm. y tiene como una hebra, como que unas hebras se desprenden de eso, yo dije, ese es el El original. original. Porque esa gotera de queso con hebras que salen y a Que se veces vuelven naranja, pues. que se Sí. vuelven como color caramelo oscuro, Sí. ¿sí? Ese es el tequeño real. Y enanito, Sí, topochito, obvio, obvio, topocho, sí, sí. topocho. O sea, Sí, dedito, no es dedito el de verdad. tequeño. O sea, cuando uno también como que me da un tequeño, me dan un tequeñón, Un porque el palo, tequeñón es así. un palo de queso le dan a uno. El tequeñón es como así. Ok. O sea, el tequeñón de colegio, que uno compraba el tequeñón, que ese sí era como que la super harina y el mini queso. O sea, era como, el del colegio era como, No, uno pero no podía era igual, no comérselo, era lo no mismo. era lo mismo. Es que un tequeño, por ejemplo, para mí, que sea un tequeño bueno, tiene que saber rico, recién freído y tiene que saber rico mañana. Sí, al otro día, incluso Pana, sin eso es calentar, delicioso. Sí, por eso así como ese ambiente. como la pizza, sí, como Qué la pizza. sabroso. La pizza y el tequeño se dan la mano. Solo para gente que entiende las cosas. Y, y entonces en esta receta que yo vi, la hacía, pues la receta que me llevó a buscar todo original fue una argentina que hizo un tequeño. Ujú. Porque Argentina se inundó de tequeños y ya incluso de entrada en muchos restaurantes dan tequeños, así el restaurante no sea venezolano. Ay, porque es Entonces, que es el pasapalo, o sea, es perfecto. pero muchos humoristas que yo sigo venezolanos han dicho como que sí es, o sea, qué buen embajador es el tequeño. No lo esperábamos de No lo él. no esperábamos eso de él. Es un buen embajador. eh, no se ha hecho el original en ninguna parte del mundo. Son versiones de, Sí, sí. pero tiene genéricos en otros países, es decir, hay cosas que se le parecen en ciertos lugares, como los mozzarella sticks, etcétera, etcétera, Ujú. o el mismo palo hojaldrado de acá que existe en diferentes Ay, quiero hojaldres. no es lo mismo. No es lo mismo. Pues yo tengo mis favoritos acá, pero pues porque no puedo acceder a un pequeño, entonces voy No es como que igual, no es lo mismo, no se para un abismo. catadora de pequeños, pues sí. Entonces, eh, hay unos genéricos, pero los venezolanos no esperaron nunca el triunfo del tequeño. ¿Cómo así? Porque pese a que uno cuando se cría en Venezuela o es venezolano, no tiene el límite del tequeño. Es decir, uno dice, me puedo comer, 18.000. o sea, es como que a mí no me des plato frío en un matrimonio, porque Sí, no, o me sea, cortas la prenda. haz uso constante Pasa de... infinitamente tequeños y ya. Sí, O sí. sea, es el tequeño infinito y la bolita de carne. O sea, matrimonio 15, fiesta, graduación, Yo necesito que me inviten a un matrimonio venezolano. lo que se sea es bola de carne, Ujú. tequeño y mini empanadas de De harina de quesito, trigo, sí. sí, De queso, de queso. de queso, pero de harina de No, trigo, no pero... de maíz, no tiene que ser de No, maíz, no, no, no. Tiene que ser de esa que... hojaldre. De el hojaldre ese que vendían en Venezuela, así todo, pues listo para freír. Claro, o sea, Que uno lo cerraba con el tenedor. Ush, venía pana. el circulito Es de... lo mejor, es el mejor, es la mejor empanada del mundo. Y esa harina ya venía Es una lista. huevonada. Pero Exacto. bueno, si no, igual, no sé cómo, no sé tú mi gordis, pero tiene que ser bolita de carne, Esa pequeños empanada también sabe y empanada. buenísimo fría. Y eso lo pasas eternamente y no tienes que parar a Sí, nadie ni a un ya. banquete, Sí, ya. ni a que un plato frío, Ni ni a que nadie se te una... emborracha, Nadie se nada. te emborracha, nada. Entonces,
eso era como lo habitual, como que uno no veía la hora de que hubiera un evento social en donde fuera, porque también era como que listo, fiesta de un club, fiesta de un, no estoy hablando pues del club campestre, club social super elitista, sino que en Venezuela, en las ciudades principales, hay clubes de diferentes Sí, fiesta en el círculo migraciones. militar, sí, también. En donde los portugueses, sí, Sí. vámonos. Pues había club portugués, porque todavía existe mucho. Ítalo-venezolano. Club gallego, porque el español es un club y el gallego es otro club y el vasco es otro club, Another porque ellos club. se separan, las Sí. etnias se separan. Y entonces son como esos, allá Pero son, en toda reparten pequeño. allá son los 15 y son los grados y son el grado, perdón, o los grados y son varios, etcétera. Y siempre está el pequeño. Entonces, claro, veía como que en esos días escuchaba como que una disertación muy apropiada que decía, yo cuando, que fue Gabo Ruiz el que lo dijo, yo cuando estaba en Venezuela no pensaba tanto en el pequeño. O sea, es como, y a mí Es que yo me estoy dando cuenta de eso acá en este momento. en ese momento que te lo estoy, Sí, como que mierda, yo nunca me había dado cuenta de la añoranza. del poder del pequeño. Mm, Y es que es muy simple, es una cosa tan simple que yo creo que también ahí hay una clave gastronómica, porque por ejemplo la pizza es muy simple, o sea, la pizza en su forma original, una margarita es algo simple, sí. una pasta napolitana es algo simple, Sí, o es sea, algo pobre, es comida, o sea, es de hecho, posguerra, exacto. es como De que hecho lo es que hay acá. comida, sí, es comida fácil. Sí, una yaca es muy elaborada, un Que a pavo, mí un por eso me da pernil. rabia que la comida italiana cuando la vuelven cara, es como, men, ¿por qué la vas a volver cara si Yo me los gasto ingredientes 10 son mil súper pesos en mi básicos, o sea, casa. lo que Sí, hay? yo me gasto 10.000 pesos en mi casa y hago 5 pizzas en mi casa, Exacto. sí. Pues cuando uno le sale bien la gastronomía, digo que no todo el mundo pues tiene ese talento. Pero la vuelta es que, claro, Gabo Ruiz decía, yo no pensaba tanto en el pequeño. Entonces me parece un embajador que es como cuando es como esos momentos en la vida donde vos no esperabas nada de alguien y te Sí. lo encontrás ya adulto y decís, wow, qué Mm, sexy esta persona. Sí o qué, como de, ni en el colegio ni en la universidad esta persona me pareció chévere sí, y como súper ahora, desapercibido, y súper ahora, nobody. sí, ahora a los Es 37, que, hola, wow, ¿de mucho dónde? gusto. Sí, como tú, o sea, la edad te Favoreció. como que sí, como que la madurez te favoreció. Seguramente hay gente que embarnece muy tarde o que se preocupa como por su apariencia ya tarde en su vida, lo que sea, pero te termina como atrayendo. Entonces el pequeño, para el venezolano como fuera, es como que No sabía que existías y te necesitaba. no sabía yo que eras tan importante, Ujú. porque cuando uno está también sumergido en la abundancia o está sumergido en el no te falta esto, o es que es muy difícil tener empatía en el futuro. O sea, uno tiene la empatía en el presente o en el pasado, pero empatía del futuro no existe. Entonces vos no vas a llegar a un tren de pensamiento de esto me va a hacer falta cuando me vaya. Vos no sabes qué te va a hacer falta cuando te vayas. Sí, me va a extrañar. O no sabes si estalla una guerra o lo que nos pasó con la pandemia, que casi todo el mundo se lo olvidó. Y es como que no sabía en pandemia valorar esto, no lo valoraba cuando no teníamos pandemia, pero no sabía que en pandemia iba a valorar tanto esto, o después de la pandemia, ve, tal cosa se Sí, yo acabó, no ya no sabía, existe. no, bueno, sí, pero yo no sabía que me gustaban tanto los frijoles hasta que llegó la pandemia. O Ajá. sea, como que yo pensé que podía vivir sin frijoles. Llegó la pandemia y dije, "Ah, necesito aprender a hacer frijoles porque yo no puedo seguir así". Pero era muy loco porque tu privilegio también era ir a otras casas a comerlo, Sí, claro, mamá o sí, o tía, sea, nunca los hice yo. o los comprabas en un lugar De de un almuerzo restaurante, típico, sí, exacto, pues nunca como, los hice yo. pero muy loco eso. Entonces, Mm, vos no sabes si el día de mañana en tu casa nunca se consumió agua panela o papelón, por sí, ejemplo, para el caso de los venezolanos, te vas del país criollo tuyo de origen y extrañas el papelón o la agua panela con limón o solo, que a mí me aterra sola, me encanta con limón, caliente o fría, pero con limón, y de repente estás en un lugar súper alejado del mundo y decís, fue puta, qué qué rico una agua rico. panela. Es más o menos eso lo que pasó con el tequeño. Pues como que yo nunca pensé que iba a, o sea, ¿por qué? Porque yo, entonces empieza a devolver en la cabeza los momentos en los que despreciaste
O devolviste El una mano, último pequeño. o devolviste una mano y no supiste que ese era tu último pequeño en Venezuela. Qué triste. Como de, no sabías. ¿Vos te acordás del último pequeño en Venezuela que te comiste? Yo no tengo memoria de eso. O sea, No. era tan básico y tan poco importante y tan abundante que no sabemos el último puto pequeño cuando nos lo comimos originalmente. Entonces yo por eso también recurría a empezar a hacer las crepes que nos hacía la madrina, Uf, qué rico. como también quiero hacer los buñuelitos de auyama que hacía la otra ¿Qué hacía Fátima? amiga. O sea, como que esa gastronomía de las Uy, amigas de la parce, mamá que sí. traían bandeja. Sabe que no he podido yo repetir y lo he intentado. Y creo que me faltaron veces. Pues si lo veo ahora, pues que en aquel entonces no me, como que hasta me daba pereza ir a veces. Y eran las cachapas de cimarrón. Ah, sí. Cuando Las arepas de yo, chocolate que uf, eran con pana, tela, que eran con queso de mano o queso telita. sí. Ajá. Y con Son cocada, porque todavía existen. ¿sí? Yo fui en el Uy, eso 2015. toca Yo ir. fui en el 2015 por esa misma receta. Y la cocada. Sí. O sea, porque era lo único que vendían ahí, la arepa de chocolate, que es la cachapa, que no es lo mismo, la cachapa con la cocada. Para esos dos sabores, Juntos. Sí. para mí Pero con canela encima. La eran el cocada con cielo, o sea, canela. yo no lo sabía, me gustaba mucho, pero no supe cuándo fue la última vez que fui allá. Y ahora yo digo, me faltaron veces. Claro. O sea, Claro, claro. alguna vez desprecié incluso ese tipo de Sí, te comida. sentaste como que, ay, no, mis No, papás, no no quiero, quiero. estoy llena. Sí, o sea, no tengo ganas de esto. Y es como, Entonces, sí, sí men, es ves. la última. Sí, pero sí ves que la madurez sí da eso, como Sí, de voy a disfrutar esto porque yo no sé si esta es la última aproveche, vez. Y aproveche. eso sí me lo enseñó la pandemia. Como de, yo no sé, o sea, es que una guerra nos estalla, una guerra mundial nos estalla, no quiero ser fatalista, pero una guerra le estalla a la gente en No, yo la creo que cara a mí eso me lo dejó la la migración. migración. O sea, Sí. antes de pandemia, la migración. Sí, porque uno deja como la cultura a un lado, pues. Sí, sí, no es asidero en ese momento, no es como que lo más prioritario es como que se me va a acabar mi gastronomía, se me va a acabar mi expresión oral, se me va a acabar mi música. No, esas son elaboraciones que haces después ya en la Sí. convivencia y cuando el tiempo pasa. Y por ejemplo, esa cachapa, bueno, la cachapa es la arepa de chocolo, con mantequilla mucha, 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 pero la arepa de chocolo, tú ves que hay el maíz, lo tasajean, pues ves como el man. Lo que pasa es que cimarrón, para los que no saben y no han ido a Margarita, eso queda yendo para Playa Pero Parguito. ¿para qué lo vas a curtir? ¿Cómo así? Pues, o sea, la gente ya va a ir y ya cuando vayamos va a estar lleno. No, es que es muy famoso. Igual Entonces, es muy famoso el lugar. Eh, yendo para Parguito, pues. Sí, como Playa del sin Agua. entrar a Parguito, yendo de Parguito a Playa del Agua, Margarita. Ujú. Y queda sobre la carretera y es una cosa sin pretensiones, porque pues Una chocita. es una chocita con techo de paja y las bancas y las mesas son de madera tipo rancherito, pero Sí, más cortada y desprolijo. más. Y ahí mismo el tipo machetea el coco en tu cara y cortan el maíz, la mazorca en tu cara. Entonces vos ves que todo es elaborado, todo es elaborado ahí, Sí, o sea, sí. in situ. Eso es lo bonito. Y pues las hacen ahí con leña, bueno. Pero la cocada es diferente a la de acá, porque acá la cocada es un dulce cartagenero, Ah, bueno, que es el sí. dulce de panela con coco. Ah, no, no, allá es una bebida. Es una bebida, perdón, con leche Ujú. en polvo No, o líquida, marica, no me acuerdo. eso sí es manjar de dioses. Pulpa de coco, agua de coco y cuando ya lo Azúcar. licúan, azúcar y lo licúan y ya te ponen encima canela. Entonces queda como un sorbete, una malteada de coco espumosa. Y te lo dan con la arepa de chocolate. Entonces es como, o cachapa, pues, que ahí la gente hace distinción, pero igual el plato es el mismo. Pues es el maíz amarillo dulce siempre. Tiene sus Eh, diferencias, pues, pero sí es similar. pero o sea, se distancian muy poco. Sí. Lo que sí se diferencia es el queso. Porque el queso de acá le ponen quesito o queso o cuajada
y en la cachapa se usa el queso de mano o el queso telita, que es parecido al momposino, pero un poquito más Sí, mojado. sí, sí. O el siete cueros también viene como, Tiene una similitud, como en capas, no es lo pero mismo. no es igual. No, para nada. Otra cosa que ese día que me preguntó este man que qué nostalgia tenía, también funcionó, tú lo pusiste, pues pusiste el tequeño y la cachapa en el tema. Sí, pues en reversa, pues, porque de todas maneras, así como uno abandonó Medellín, abandonó Margarita, Sí. pues. Y me acordé cuando él decía, como cuando me preguntó que qué nostalgia o qué añoraba, qué extrañaba, aparte de la gente de Margarita, me acordé que así como en este podcast hemos dicho que el paisa le da la espalda a las montañas y en estos días hablábamos que para el caraqueño el Guarairarrepano o el Ávila es como que un símbolo que le marca la skyline al caraqueño y que se vuelve como su silueta de Nueva York, pues su skyline de Nueva York Es el es el Ávila. Ávila, no son los Y acá debería edificios. serlo. O sea, acá en Medellín también debería serlo, porque no hay un edificio que sobrepase la línea de las montañas, de las cordilleras, pues. Sí, siempre es como que el Coltejer y otros edificios ahí emblemáticos. Y es una vil mentira, esa no es la línea del cielo. Uno nunca ve esa silueta La línea, silueteada. no, la línea del cielo, a menos que borre las montañas. Ajá. O sea, mentalmente borra las montañas y puede ver algo pues puede ver el coltejer. Pero yo lo discutía con vos en estos días, como que a mí, cuando me preguntan que pues que cómo dibujaría, cómo haría el skyline de Medellín. Medellín, yo creo que yo haría cordillera, o sea, deberían ser las cordilleras, las sombras de las montañas que se sombrean Los unas a pliegues, los otras y se pliegues. ven como que una Ay, más gris que la otra. Ay, claro. parce, eso es divino, Claro, se ve una verde, otra azul, otra gris y como que así hermosísimo, como que una detrás de un la degradé otra. Ujú. hermosísimo. Para mí ese debería ser Cuando el no hay skyline contaminación, pues, de se ve así. Medellín, Ujú. exacto. Entonces, yo pensaba en ese skyline porque el bogotano también es muy de mirar los cerros y de siluetear los cerros y poner los edificios adelante, como hacen en Caracas, Ávila y siluetica de ciudad ahí abajo, Sí, porque el Ávila es súper imponente sí. versus un edificio alto en Caracas. Pero el Ávila no ha sido construido, poblado e invadido como nuestra periferia. Sí, Entonces, nuestra periferia en Medellín se ha sido totalmente construida e invadida desde poblado hasta los barrios periféricos. O sea, todo ha sido como, ha ido sí, es trepando. una ola, es Inception. Lo ves vos en Sabaneta también, que para allá va. O sea, vos ves esas montañas de Sabaneta y vos decís, para allá van Sí, todos se esos van a doblar barrios. así. Bueno, Se me, soy Leonardo se DiCaprio. me vienen encima las montañas con edificio. Pero entonces yo pensaba en eso y yo decía, claro, nosotros cuando uno se cría frente al mar o en isla, tiene el horizonte de amanecer o de atardecer en el mar. Sí, Entonces uno tiene el horizonte amplio, no le da la espalda al mar, pero si hay como un proceso psicológico de ese horizonte, es decir, como que uno sí tiene una incidencia en los límites mentales. No sé si me hago entender, como que no es lo mismo yo proyectarme y visualizarme desde mi vida en una isla o una playa o una ciudad frente al mar sí. que con montañas. Y me acordé, porque hablamos mucho del Claro, atardecer, uno pierde de vista el sol mucho antes de que se oculte en las mucho antes. montañas. O sea, vos ves el En el atardecer, mar o sea, uno literal puede despedir el sol hasta que ya muere, hasta el ocaso, pues. hasta el ocaso, hasta el último rayito en el mar. Sí. ¿Sí o qué? Que En es la el límite montaña más uno bajo. dice, le falta bajar la montaña. Ya no lo veo, pero le falta bajar la montaña. Es el nivel más bajo, pues, que el ser humano puede ver el sol, que es el mar. ¿Sí o Sí, qué? Pero entonces también me acordé que cuando se iba la luz en la isla, vos veías el cielo en la noche. sí, O claro. sea, Porque no había contaminación. no había contaminación lumínica, ni tampoco química, pues. Sí. Entonces, tu atmósfera estaba limpia, la atmósfera estaba limpia Sí se veía mucho el cielo, y se ¿verdad? veía A mí me mucho las encanta, bueno, sí, voy a hacer constelaciones, algo muy triste, voy a contar algo muy triste. En Venezuela se iba mucho la luz cuando llegamos, en el 91, 92. porque la isla pues no tiene energía propia, sino que venía de tierra Sí, firme. se iba demasiado la luz.
y yo lo disfrutaba. O sea, Sí. para mí el prender la velita para poder estudiar, que yo nunca lo hacía, pues Valentina y Valtier, yo nunca estudiaba con vela, yo, "Nah, ya, se acabó esta farsa. Mi disculpa mañana es, se fue la luz Se fue la profesora luz. de malas. Pero acostarnos en el capó de los Uf, eso carros, era lo máximo. acostarnos en el capó de los carros cuando había o en el piso de la calle, A contar estrellas fugaces. fugaces. Sí, Sí, claro que uno aquí, pues yo cuando vivía acá en Colombia o en Medellín, para mí ver una estrella fugaz era un suceso. Como que, ¡ay, era el pana! deseo, era pedir ¡Ay! un Sí, deseo, pero porque era tan raro que era como que uno se emocionaba demasiado. Cuando llegué a Venezuela y me di cuenta que eso es constante, pues en la isla uno tiene ese privilegio o tuvimos el privilegio, no sé si todavía, debe ser, habrán algunos debe ser. espacios como desérticos donde sí te puedes Sí, ir, pues, sí, y ver el firmamento, pero cuando no hay nubosidad, porque también puede haber una tormenta, un huracán, pues, y ahí no ves nada, pero eran como que unas noches era específicas hermoso. donde uno veía el firmamento, entonces yo le decía a este periodista que extrañaba eso, como que me llama mucho la atención que el ser humano no extrañe en las ciudades grandes el ver las estrellas, como que fue algo, es algo ancestral y se me vino mucho a la cabeza, fue viendo esta obra que estaba en el planetario, que se llama, Los animales. sí, Constelaciones, ¿cómo es que se llama? Espérate. Eh, Planetario Medellín. Hubo una obra donde nos mostraban como las constelaciones, hubo o hay, no me acuerdo Yo por creo que qué todavía fue. está, bueno, yo vi la valla, todavía debe estar. Ok, donde una animación brutal con una narración espectacular, hicieron como una suerte de documental animado, se llama, pues es el, a ver, en el Planetario de Medellín es el paseo por las constelaciones normales, pero Pues este es una pantalla específico, circular, no es la de Las Vegas, pero es una pantalla circular bonita, pues. sí, ¿no? Y está pues muy ultra mega moderna, pues yo, no está la hormiga en el medio como nos tocó chiquitos, que es ¿cómo se llama? Proyector. El proyector vintage. Y entonces en ese paseo por las constelaciones hay como unas animales celestes, se llama. Bueno, estuvo en agosto y no sé si septiembre, pero animales celestes es como las figuras de las constelaciones que los ancestros de Antioquia eh, dibujaban, o sea, cómo definían el firmamento, porque lo que nosotros, la Osa Mayor, la Osa Menor, Escorpio, Leo, todas esas constelaciones que nosotros aprendemos de alguna forma como para leer el firmamento son occidentales, Sí, pero los ancestros tuvieron lo llamaron de su forma, claro, lo llamaron a eso, entonces está el jaguar o la jaguar, creo, la el, zarigüeya. hay un montón, hay unos animales de acá, pues está el bagre, hay unas constelaciones formadas con los animales que los ancestros indígenas pues tenían a la mano en su paisaje. Ujú. Está el frailejón, o sea, hay un montón de figuras que entonces, claro, es como renombrar esas figuras y reubicar y entonces ahí yo caí en cuenta y yo dije, claro, los niños hoy en día o los jóvenes o las generaciones anteriores a nosotros, perdón, posteriores a nosotros, no saben qué es la ciudad sin luz, o sea, no saben qué es la contaminación lumínica y no tienen la fortuna de pronto de salir a un desierto con los papás, pues, porque acá también hay desiertos donde ir a hacerlo y hay grupos que se reúnen en los desiertos acá en Colombia para poder ver el firmamento y ver las constelaciones clarísimas. Esa parte la perdimos. Qué pesar. La perdimos en las ciudades grandes. Habrá Sí, gente que vive en el campo, que vive retirado de las ciudades, donde todavía, incluso acá en sí, Antioquia, tienen el pues, privilegio, pues, aún tienen el privilegio. sí, en Antioquia, en el valle, en la selva, pues ahí debe haber mucho territorio donde todavía puedes mirar para arriba y ver el firmamento como es. Vos hablabas de las reuniones en Venezuela, de los matrimonios y esas encuentros sociales. Y yo creo que eso es de las cosas que yo más extraño de Venezuela. O sea, yo no sé si
porque es que nosotros también venimos, o sea, la cultura colombiana puede, o sea, puede ser semejante o tener una similitud con la venezolana, pero no es igual, porque por ejemplo yo siento que el venezolano, o será que es centrado en caña, porque yo siento que el venezolano tiene una familiaridad y una acogida mucho más calurosa que el colombiano. En ese Ok, aspecto, pues, yo creo que eso es de las cosas que yo más extraño de Venezuela, como la acogida que uno recibía en cualquier casa. ok, O sea, sin importar, pues sí me entiendes, o sea, pues el colombiano sí tiene fama de ser servicial, pero es servicial y ya. ok. El venezolano siento que es O amoroso. sea, es servicial por interés, porque igual le van a pagar por ese servicio. Oh, Es una crítica muy usual en el mexicano también, o sea, que el mexicano ya es como excesivamente amable por porque, propina. porque es No, una cultura que también pues pero vive el turismo. incluso aquí, pues en una casa de familia, pues vos llegás y, pues no sos, No te ¿cómo sentís decir? Como que no te bienvenido. soy indiferente, ni sos indiferente Ok. para mí, pero pues hay una barrera, pues, que uno no atraviesa y pues, te ofrecen un tinto y ya. En Venezuela uno llegaba y pues uno podía desayunar, almorzar y comer En esa en una visita. casa. O sea, a ver, vale, eras muy conchuda. Bueno, no, no, no. No, pero Pero sí era una vaina sí, de demasiado, o sea, es que yo me acuerdo que las pues lo hacemos visitas, donde mi mamá, por ejemplo. exacto, por Ujú. ejemplo, las visitas Y no lo ves en tus amigas paisas hacerlo con las mamás. O sea, si cero, no, van a desayunar y ya. ya. O sea, O sea, son almorzar dos y ya. horitas y bueno, ya nos vamos. Y Sí, es no es como como, que las tres como que nos comidas. Sí, vamos. sí, 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 sí. Sí, 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 Eso es sí, muy sí. venezolano, No es como visita que, pana, larga. yo llegué a desayunar, pero si me puedo ir comido, mejor. O sea, como que, Pero yo creo, aquí pues dándonos de antropólogas y de etnográficas, yo creo que esto tiene que ver mucho con la migración. Porque el colombiano tuvo mucha migración hacia la costa, pues me refiero a migración europea, pues extranjera. sí. Y de pronto la cultura costeña es muy así. Sí, es muy como del convite, el compartir, lo que dices tú alrededor de la caña, Sí, no es sí, una cosa de 2 horas, es una cosa de de cuatro, todo un cinco, día, 6, 8 horas, pues uno en la casa de de todo alguien un día. pasando bueno, pues. Y vos ves que, por ejemplo, el andino es mucho más frío. Entonces, claro, al bogotano menos visita larga, porque el bogotano, de hecho, ellos tienen las medias 9 y las 11. O sea, tienen como unos entre comidas que comparten, como el té londinense, que no es ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la comida. Son entre esas horas. Mm, Medias 9 y 11 porque es tecito, cafecito y galletitas o una parvita, porque es muy parvero, es muy panadero y muy repostero el bogotano, pero es un detallito, ujú. un Una traguito de algo, una huevonadita. huevonadita, no es de tiro largo. Yo creo que el tiro largo es también porque la migración tuvo que reemplazar su familia migrando, porque vos no te llevas a tus abuelos, papás, tíos, suegros, o sea, la gente migra como con su núcleo familiar y cuando llega a Venezuela, a partir de los 60, 70 que llegan portugueses, libaneses, marroquíes, pues toda esta gente como del Medio Oriente, judíos, etcétera, todos llegan a ser nuevas familias. Igual cuando llegan los colombianos en los 80, que llega tanto uruguayo, argentino, colombiano, que llega como hacia adelante en el siglo XX, y creo que es ese calor que se debe mantener entre la comunidad. Creería yo que de ahí viene, o sea, viene, porque igual también es muy de la cultura de compartir mm, comida de casa a casa. Y tengo mi duda porque pues sí, en Caracas hubo mucha migración portuguesa, árabe, judía, española, etcétera. Tengo mi duda de si en la isla la gente era más dadivosa porque Que estaba en más tierra sola que en firme. tierra firme o en el interior. Ah, bueno, sí, eso habría que. Creería que no hay mucha diferencia porque igual era gente que también era así cuando iba de Caracas a Margarita de vacaciones. Sí, era cosa de todo un día. Era como que la gente no rompía esa cultura, seguía Sí. siendo como muy normal que en las casas estuvieran de puertas abiertas y que vos pasaras comida de una casa a la otra y era comida muy distinta, o sea, era comida
de muchos orígenes. Sí. O mezcladita, como Eso que... era demasiado rico. como- Eso es algo Ujú. que yo extraño de Venezuela. Pero yo me pillé hace unos años, ¿vamos a ir cerrando o no? Sí, toca Bueno, ir cerrando. hace unos años me pillé algo que sí es muy judío y muy árabe, esa costumbre. Lo que pasa es que eso lo fuimos perdiendo, pues los supuestos sefardí que vinieron acá, que yo no sé esa teoría si es real o no, eh, porque también los árabes, ellos están ahora en guerra más que nunca, pero se diferencian y son en algunas cosas como muy similares. Me pillé en Prado Centro, nosotros hacíamos un tour por las casas de Prado que nos Sí. daban acceso. Y me acuerdo que estábamos en la casa de los de Grave y habían unas señoras, tanto de los Estrada, que eran descendientes del dueño de la casa del Palacio Egipcio, y otras familias, porque hay varias familias todavía, por ejemplo, los que hacen chelos y violines, Ujú. todavía tienen su taller y todavía los fabrican en la casa, pero ellos vienen de esa tradición europea, y en Prado vivían esas familias de élite de la Medellín del siglo antepasado y pasado, ¿cierto? Y me acuerdo que esas señoras eran descendientes de los dueños originales de Prado Centro, de las casas de Prado Centro, o sea, eran nietas, bisnietas, pero ya eran grandes, ya eran señoras. Y me acuerdo que una de ellas trajo un postre judío, que era como un caramelo, como el verdadero cabello de ángel, que no es Sí. el cabello de ángel fideo que no le echan arroz para el Sí, sí, seco, sí. sino que es el cabello de ángel encaramelizado, que es Que como amarillento. el azúcar Ajá. subida, sí. El El azúcar azúcar melada, caramelizado. melada. No, era azúcar caramelizado. Tieso amarillo, Sí, sí. y toda la torta era cubierta en eso, cerezas y melocotones. Y ella llegó como que esto es un no me acuerdo del nombre, que es un postre judío que me enseñó mi bisabuela y que ha pasado por generaciones. Pues yo le enseño a mis nietas ahora. Entonces yo me di cuenta que, y ella llegó con eso a un evento de gente que no conocía, a una gente que venía a tomar fotos de una gente chocoloca que se juntó en el Colombo para tomar fotos de Medellín. Y yo sentí ahí, porque ella empezó a repartirnos como a cada una como si fuéramos parte de su familia. Ujú. Entonces ahora que estás mencionando eso de las celebraciones en Venezuela, de aquellos clubes por etnias y todo eso, donde la gente terminaba hasta mezclándose unas con otras, pues portugueses con españoles, árabes con X. Bueno, Sí, no, los no. árabes son menos No soy mezclados. su target, no se lo. No. Árabes sí hay con cristianos, pero pues obviamente no con judíos. O sea, No, los judíos sí no, se mezclan mucho con los no soy judíos el y árabes. target y no te lo consumo tampoco. ¿Qué? Pues como ese tipo de etnia diferente a uno. Bueno, Pero pero sí, pero terminé. los italianos sí nos tocaron también muy de cerca, pues. O sea, Sí, como que sí. pudimos haber terminado de novia de un Por italiano. eso dije, no te lo consumo. Pero esta señora me recordó mucho esas señoras árabes y judías que eran muy dadivosas dentro de la cultura venezolana. Entonces yo decía, claro, ella no viene del campo paisa, su familia vino de Europa a Prado Centro y ella del centro migró, quién sabe, a Laureles o Mm. a la América o no sé, o al Poblado, no sé, o a Envigado, pero ella tiene esa tradición arraigada en su familia porque de ahí viene y no la ha perdido. De dar y convidar. Entonces yo creo que aquí también hay un ingrediente ya para cerrar que es la violencia. En la época de la violencia de liberales y conservadores, mucha gente tuvo que haber perdido la confianza Sí, dejamos de creer en el otro. porque es que el vecino del frente pudo haber sido un Mm. traidor o mi familia misma es traidora. O sea, siempre, ahora decimos que estamos polarizados, pero yo creo que el colombiano moderno y posmoderno siempre ha estado polarizado. Y eso hace parte de la cultura también. Ve, algo que también extraño de Venezuela y que yo no lo veo acá es la cultura musical. Por ejemplo, pues yo en estos días lo hablaba de pues, los tambores, Ya. pues la música de el tambor, pues, o la gaita, bueno, en fin, son unos ritmos que nacen en unas zonas específicas del país, pero que todo el país se adueña de él. ¿Sí me Sí, entiendes? O claro, acá el sea, bullerengue apenas hay gente en Medellín que está conociendo el bullerengue.
por ejemplo, Y si que es un uno... baile muy parecido al de los tambores. Es un tambor. Ujú. Y si uno baila o pretende salir a bailar el bullerengue o salir a bailar el tambor, pues la gente siente que hay una apropiación cultural, Sí, de algún modo. sí. Y es como que, marica, en Venezuela no existe eso. O sea, en Ujú. Venezuela no, nadie se va a ofender porque un blanquito Ujú. baile tambor. O sea, Ujú. todo el mundo dice como que, Carlos Baute bailando tambor. Sí. O sea, que no puede ser más blanco y más rubio y más europeo. Ujú. Eh, y eso me parece a mí pues muy diferente a la cultura colombiana y es algo que yo extraño, o sea, como que el poder apoderarse o poder Apropiarse. disfrutar o apropiarse de este tipo de ritmos que son tan de nosotros, o sea, tan colombianos, pero que aún así están demasiado segmentados y es hasta mal visto como que, ay, que yo quiera intentar, no sé, tocar la marimba. Ujú. Pues es como que, pero eso es una cosa de los afrodescendientes. Y es como, pues en Venezuela no existe eso. Yo puedo tocar el furruco porque me salió del orto tocar el Sí. furruco, pues, o sea, como Sí. que nadie me va a decir, pero eso es un instrumento de negros. Pues no, marica, o sea, nadie me va a decir eso. Sí, Acá el sí. mestizaje, sí, creo que Colombia es un poquito más racista en ese sentido, con el mestizaje como dividido, como que pero yo creo que la cultura va para allá, o sea, las expresiones culturales van para la pérdida de los límites. Pues, Y es algo que yo he disfrutado muchísimo en Venezuela, o sea, poder ujú, tener un gusto por la música llanera, poder tener un gusto ujú, por la música tambor, poder tener un gusto por la música margariteña, ujú, pues caribeña, que ujú. me guste el merengue, que me guste la salsa, que me guste y no ser, o sea, que no sean despectivos conmigo porque me gustan los diferentes ritmos, pues si me Ujú, entiendes, como que, pero usted tan de la ciudad y le gusta el merengue, es como que, ujú. pana, pues Sí, es que eso también es de no, nosotros. y eso es una discusión que apenas se está empezando a dar, digo yo, porque seguramente se dio en la época en la que en Nueva York las big bands tenían a cubanos y a negros tocando, que era gente que tocaba guaguancó en Cuba, pero tocaban jazz en New Orleans, entonces se juntan acá y hacen una big band en Nueva York y en Chicago, y luego de ahí surge la salsa, o Y sea, nadie dijo que era apropiación. no, sí. ¿Sí? O Ah. sea, sí hubo, o sea, hubo unas transformaciones culturales de cuenta de, es que esta música es de negros, esta música no es de blancos. La de blancos es la big band. Esta música que suena como tan étnica no es de nosotros, pero eso se fue perdiendo, que es lo que yo te digo de la pérdida de las barreras, porque cuando Karol G sale con un merengue, llegan las rosalianas y dicen, pero nadie canta merengue como Rosalía. Y uno dice, pero es que Rosalía es española. Entonces la gente dice, ¿qué importa? O sea, una española no puede cantar merengue. Entonces mira que eso que tú estás diciendo se obedece mucho a una discusión que estamos volviendo a tener y que nadie había tenido. O sea, que nadie no, que muchos ritmos no habían tenido en mucho tiempo. Como que el reggaetón solo lo pueden hacer boricuas. En Medellín se hace reggaetón desde hace mucho tiempo también, después de los boricuas, claro está. El merengue es dominicano y el merengue también lo han hecho los venezolanos y el merengue también lo han hecho los colombianos y el merengue, pues Arcángel es hijo de una de las chicas del CAN, Arcángel es reggaetonero y es uno de los papás del reggaetón de alguna forma, pero él viene del merengue dominicano Sí. y todos hemos bailado y cantado Wilfrido Vargas durante los últimos 40, 50 años, entonces creo que eso sí, esa discusión sí hay que darla, pero qué bueno que se dé porque eso que canta Karol G es merengue y no va a ser la última que va a cantar merengue y que va a tocar merengue y que va a irse a Dominicana a investigar sobre el merengue dominicano o a Ay, pero Papinchao. sí, yo de Venezuela extraño bailar merengue y jurar que Ilegales y Proyecto Uno eran de allá. Sí, sí, pero hay gente descubriendo, hoy hay, gracias a Es que lo internet hay hablábamos gente con Karen, lo descubriendo, hablábamos con Karen en estos sí, días, como que yo juraba que Wilfried era era venezolano. venezolana. Ella creía que Olga Tañón incluso era venezolana. Jerry Sí, Rivera, venezolanísimo. sí, sí, sí. Y mucha gente pensará que Jerry Rivera en algún momento fue colombiano, pues la gente que creció con él en Cali o en Medellín pudo haber creído que
toda esa gente de la Fania era colombiana, ¿me entendés? Como Sí. que no había esa información y esa globalización que hay ahora, pero qué bueno que se hagan esas preguntas, porque en estos días yo veía precisamente a Rosalía con merengue y yo decía, pero es que el merengue nunca ha muerto, o sea, que se apaguen esos artistas merengosos unos Porque nadie años dijo nada cuando los japoneses empezaban a cantar salsa. con la Orquesta de la Luz. Uf, qué chimba. Y se mezclaron mucho en Estados Unidos y en Latinoamérica con muchos artistas, pero esa discusión me parece chévere que, o sea, no limitar la cultura, sino que haya una discusión, porque el bullerengue mismo nos va a pasar acá en Antioquia como que si el bullerengue tiene su origen en el Urabá, tiene su origen en las playas del Pacífico, pero también hay algo hay mucho de Caribe, pero también, o sea, como que no hay límites, o sea, vos nadie te Pero también dijo, es bueno que se expanda, o sea, es bueno sí, expandirlo, no hay límites. no te apropies de él, pues no lo O sea, cuides no seas como un egoísta. tesoro, exacto. No seas egoísta Exacto. porque yo creo que sí, Alimentarlo. hay que alimentarlo de otras visiones, sí, de otros ritmos y de otras culturas. Y no hablamos de televisión y también pues añoro muchas cosas de la televisión. Pero lo podemos dejar para una continuación de las nostalgias, porque igual pues estamos hablando como de niñez Sí. y primeros pensamientos. Porque la gente va a creer, por ejemplo, que a mí me gustaba, no, es que no me acuerdo de nada, un okidoki de acá de Colombia. Y yo la verdad es muy raro, pero mi abuela tenía parabólica en su casa, Hacia acá en en López de Medellín. Mesa, Ajá. y yo veía Nubeluz, veía La Pandilla de los Siete, o sea, veía mucha, Supercrópolis, que era Chamocrópolis en esa época. Chamocrópolis, Pero porque era Televen. veía Tenía mucha Televen. televisión venezolana. O sea, la perubólica a nosotros no nos tocó, No. nos tocó la venecobólica Pues, desde acá, desde Medellín, sí. sin saber que nos íbamos a terminar yendo para Entonces, allá. realmente cuando Sí, sí. cuando llegamos a Venezuela, ya estábamos como medio empapados de la cultura venezolana de algún modo. O sea, como que ya, como si el destino supiera que íbamos a caer allá, a aterrizar allá y bueno, preparémoslas con el chamo, cónchale, en fin. Que cónchale ya no lo dice nadie, entre otras. Cónchale. Sí, ya eso es tirar la cédula. Confiro, sí. Es que cónchale. Y todas las niñas lo ven a uno como, cónchale. Y el conchale fue el anticoño, pues porque el coño era como que... Coño de la madre. Que sí, que después hablamos de eso también, que yo sí siento que la cultura venezolana de la señora sí es muy conservadora con las groserías. Sí. Por ejemplo, he visto mucha señora con lo de las elecciones en Venezuela y eso, el fraude electoral y eso, he visto mucha señora diciendo como que boca tan sucia, qué vulgaridad, no sé qué, no sé cuántos, y yo, pero señor, por Dios, o sea, esa gente llegó a internet hace 15 días, como que sí les choca mucho la vulgaridad verbal. No, pues sí, señora conservadora venezolana. Pero muy, o sea, ni son siquiera acá, porque acá, sí, es muy conservadora, que acá, yo creo que la nena Jiménez tiene también mucha responsabilidad en quitarle ese tabú del hijueputazo y del malparidazo a las señoras conservadoras colombianas, porque sí es demasiado pacata la gente. Bueno, sí, eso extrañaba en Venezuela de Colombia, las groserías. Sí. Qué rico. Sí. Fue puta, qué rico. Bueno, nos despedimos con María Paz Café, un café cosechado en La Ceja, 100% orgánico. Lo pueden encontrar, ahí voy a dejar las redes sociales para que las cacharren y pidan café. Por favor, pruébenlo. Y hacer infinito por las luces y hacer posible esa producción. Hoy tenía la lengua demasiado pegada, no sé por qué. Desde que tengo mucho sueño. Por los micrófonos, las cámaras, las luces y obviamente siempre la Pila Azul por estar a nuestro lado. Animándonos y comentándonos porque la Pila Azul es de nuestros mayores fans. Entonces ahí también dejamos esas redes sociales para que vayan y coticen. Coticen un espacio bonito, por favor y gracias. Tanto en producción como en podcast, porque también hacemos producción para otros podcasters. A la orden. Y gracias por escuchar nuestros pensamientos. Hasta donde podcast se supo. Bueno, bye bye.